Bienvenidos a Universo Oculto. Este aniversario no es solo una fecha, es un recordatorio de que el conocimiento crece cuando se comparte. Durante este tiempo hemos aprendido que la búsqueda de respuestas no es un destino, es un camino apasionante. Hemos aprendido que preguntar es el primer paso para transformar la duda en conocimiento y la curiosidad en sabiduría. Porque la verdadera grandeza del ser humano no está en saberlo todo, sino en no dejar nunca de preguntar. Hoy es un día para dar las gracias a los amigos, a la familia y a los oyentes, porque si hemos llegado hasta aquí, es gracias a vosotros. Gracias a quienes estuvieron desde el principio, a quienes se unieron por el camino y a quienes hoy descubren por primera vez Universo Oculto. Porque todos somos una familia de curiosos que viajamos hacia un horizonte compartido, donde las preguntas son faros, las respuestas puentes y lo mejor siempre está por descubrir. Bienvenidos a Universo Oculto. La vida es el viaje más extraordinario que existe. Aunque no tiene mapas perfectos ni destinos garantizados, está lleno de lugares que solo se revelan a quienes se atreven a mirar con curiosidad. La vida puede ser examinada desde muchas perspectivas, pero hoy, en Universo Oculto, las analizaremos desde dos puntos de vista diferentes, el de la ciencia y el de la filosofía. En la filosofía, la vida no se mide en años, sino en los momentos que nos transforman. Nos enseña que no todo debe resolverse, y quizá ahí esté su secreto. Por otro lado, la ciencia convierte en números el deseo profundo de entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos lleva este viaje cósmico que llamamos vida. Y es posible que en el diálogo entre ambas encontremos nuevas respuestas. Por este motivo, en este programa especial, nos acompañan dos grandes expertos que compartirán sus conocimientos y experiencias. José Edelstein, físico, escritor, divulgador científico y autor de decenas de artículos científicos de física teórica de altas energías. Su último libro, 13 maneras de mirar al cielo. Sebastián Álvaro, periodista, aventurero, escritor y director del mítico programa de televisión española Al filo de lo imposible. En 2006 fue galardonado con el Premio Nacional del Deporte. Nos adentramos a un puente que une dos orillas, la de la razón, que busca certezas, y la del alma, que busca sentido. ¿Nos acompañas en este apasionante viaje?
¡Comenzamos! Bueno, lo primero, muchas gracias a todos a los que habéis venido aquí a este Centro Cultural Carril del Conde. Este año la verdad es que me hace mucha ilusión porque celebramos 10 años de Universo Oculto. Es justamente este podcast y la forma que me dediqué a la divulgación científica y para seguir aprendiendo, pues me cambió un poco la vida y lo que soy ahora. Y ahí ya llevamos 10 años formulándonos preguntas y 10 años con Universo Oculto. Hoy además tengo la suerte de estar acompañado por un montón de buscadores de respuestas, como también sois vosotros, que os habéis acercado aquí al Centro Cultural. Y lo que queremos saber, que estamos aquí buscando, que somos unos buscadores de respuestas, pues lo primero, daros las gracias y que se note un fuerte aplauso para vosotros también. Así que muchas gracias por venir. Y en esta ocasión vamos a profundizar sobre un tema que para mí es súper interesante. Es un tema eterno, tan antiguo como el ser humano y tan actual como cada uno de nosotros, la vida. Pero nos vamos a adentrar desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, porque la vida también se puede mirar de muchas formas, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en dos perspectivas diferentes, porque la vida puede mirarse a través de la ciencia, con sus datos, sus certezas, sus fórmulas, y a través de la filosofía, con sus dudas, sus reflexiones, sus caminos abiertos, y quizá, solo en el diálogo entre ambas podremos encontrar nuevas respuestas. Y para este viaje, por supuesto, vamos a contar con dos voces excepcionales. Desde la mirada de la filosofía, el pensamiento y la experiencia vital al límite, nos acompaña hoy con nosotros Sebastián Álvaro. Y desde la mirada de la ciencia y el deseo profundo de entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, nos acompaña José Edelstein. Pues la mayoría de nosotros probablemente no tiene problemas para distinguir qué es la vida o qué es un ser viviente. Yo creo que todos podemos saber qué es un objeto inanimado y podemos distinguir fácilmente también en lo que es un ser humano. Parece fácil. Pero, pues, sin embargo, los científicos y filósofos no lo ven tan claro. Y el ser humano lleva siglos tratando de definir qué es la vida. Grandes pensadores, desde Aristóteles, hasta Carl Sagan, lo han intentado. Y hasta ahora, aunque parezca sorprendente, no han dado todavía con una definición correcta. Hoy tenemos a dos expertos, así que lo primero que vamos a hacer es saludarlos. Bienvenido, José. Gracias, Luis. Muchas gracias a todas y todos por venir. Muchas gracias por venir también, Sebastián. A vosotros. Y la primera pregunta que os quiero hacer, porque el tema de la vida, yo creo que he encontrado más de 100 definiciones de lo que es la vida, la mayoría basadas en lo que es el metabolismo. Pero claro, sobre todo en los últimos años nos hemos dado cuenta que se han ido descubriendo virus, encima ahora tenemos con nosotros, nos acompaña también la inteligencia artificial, y esas definiciones todavía han ido ampliándose, conociéndose nuevas definiciones. Así que la primera pregunta que os quiero hacer es, vamos a añadir una definición más a todas esas definiciones que ya existen, a ver si encontramos la definitiva, y os quiero preguntar a cada uno de vosotros qué es la vida. José, por ejemplo. Bueno, primero quiero remarcar que soy físico teórico, así que no soy especialmente una persona que tenga, creo yo, los conocimientos para que me crean mucho lo que voy a decir, pero sí me gustaría, lo que me recuerda a esa pregunta, le voy a escapar por la tangente, con una pregunta similar y que yo creo que ha traído un problema muy parecido al que enfrentan los que quieren definir qué es la vida. Tal como dijiste, cuando se definió qué es la vida en muchas ocasiones, luego se encuentra algún tipo de individuo nuevo, una especie nueva, que no cumple con la definición, entonces hay que cambiarla, se va modificando, pero siempre hay algo que se escapa. Hay una pregunta parecida, digamos, que enfrenta un problema parecido, que es el de qué es la ciencia. Y la gente, los epistemólogos llevan décadas, incluso probablemente más de un siglo, en lo que se conoce como el problema de la demarcación, que es
una definición precisa que permita decir esto es ciencia y esto no es ciencia. Y pasa algo parecido, toda vez que se logra una serie de fórmulas que todo el mundo considera satisfactorias porque todas las disciplinas las cumplen, las que son científicas, siempre aparece un nuevo ejemplo de algo que no está claro, que no cierra, que no cuadra. Y mi posición con el problema de la demarcación es parecida a la que tengo con el de qué es la vida, y es que al final la vida es aquello que nosotros digamos que es la vida. A mí me parece que cualquier definición de la vida va a terminar siempre pasando en lo mismo. Va a aparecer algo, por ejemplo, seguro que hablaremos después de la inteligencia artificial, y obviamente no cumple con alguno de los requisitos que uno imaginaría de qué es la vida. Por ejemplo, en principio, de momento las IAs no se reproducen, pero bueno, si uno permite que la reproducción ocurra por terceros, ¿no? Que es algo que quizás no lo hemos pensado antes, ¿no? Pero en lugar de que dos individuos tengan que reproducirse y dar lugar a uno nuevo, puede ocurrir que otro ser cree nuevos individuos, entonces la IA sí se reproduce de una manera un poco rara. Entonces yo creo que va a ser difícil tener una definición de qué es la vida de aquí al futuro como la ha habido hasta ahora, porque siempre va a haber algo que se escapa. Y por lo tanto creo que al final la definición va a ser de consenso. O sea, todos nos preguntaremos, por ejemplo, si un virus está vivo o no, y quizás todos sepan que eso es también un virus en cierto sentido no está vivo, pero claro, ¿cómo decir que no está vivo un virus que tiene todas las características prácticamente de la vida? Lo que pasa es que necesita de un huésped para poder vivir, ¿no? Pero bueno, nosotros también necesitamos cierto entorno para poder vivir. Desde mi punto de vista, por ejemplo, el virus es una forma de vida, claramente. A veces, yo siempre digo que el mero hecho de definir algo a veces lo limita. Y creo que también vas en ese camino. En esa dirección, sí. Sebastián, ¿qué es la vida para ti? Como tenía dudas, me he ido al diccionario de la Real Academia. Sí, cuando tengo dudas para la utilización de las palabras cuando escribo, lo que hago es tener un diccionario, ¿no? Y me he quedado con esta, que es la energía de los seres orgánicos que les permite crecer, reproducirse y responder a estímulos. Y luego también dice, también puede referirse al periodo que va entre el nacimiento y la muerte. Interesante. Además, yo también cuando era pequeño nos decían todo aquello que nace, crece, se reproduce y muere. Pero claro, según vas avanzando también en los conocimientos, te das cuenta que los cristales también nacen, cosa que en el planeta, crecen, se reproducen y morirán cuando desaparezca el planeta. Es que tienen vida también. Yo creo que que ahora entraremos inmediatamente a hablar de la vida de los seres humanos. Y luego inmediatamente después el sentido de esa vida, el sentido de la existencia humana. Pues antes de empezar con hablar del ser humano, que yo creo que por eso estamos aquí, la importancia que además somos la única especie conocida, que no seguramente del universo inteligente, vamos un poquito al inicio, porque yo creo que hay un concepto que a mí, para que exista vida, creo que es interesante saber vuestras opiniones, porque a mí también me desconcierta un poco, que es la cuestión del concepto de tiempo. Posiblemente muchos de los que estamos aquí la consideran esencial para que exista vida. Pero nos adentramos también en un tema complejo, porque Einstein ya decía que la distinción entre el pasado, presente y futuro es una ilusión obstinadamente persistente. Entonces, yo os quiero preguntar, por ejemplo, Sebastián, ¿es el tiempo una característica fundamental en el universo o es una construcción mental humana? Creo que Einstein, con su teoría de la relatividad, que además Einstein era un matemático al que le debemos la mecánica cuántica, ¿no? Fundamentalmente, pero era sobre todo un filósofo y un tipo que amaba la belleza y lo que trató es de buscar fórmulas que representasen la naturaleza. Quería explicarse fórmulas que dieran sentido a todo el universo tal y como le conocemos. La famosa fórmula de E es igual a materia por velocidad al cuadrado, mc cuadrado,
fue probablemente una fórmula que revolucionó nuestros conocimientos, la física, pero el mundo, de tal forma que probablemente hoy en día el 25% del PIB del mundo es debido a los conocimientos que puso Einstein sobre la mesa. Y lo que decía es que lo que cambia a Einstein es la idea de que el universo es absoluto y el tiempo es absoluto. Y él lo que nos cuenta es que es relativo y que depende del observador. El tiempo, importantísimo encima en la relatividad general, ese tejido espacio-temporal. Sí, déjame, me quedé con algo de la primera pregunta, perdón que el desorden, pero que creo que es importante también a nivel filosófico. Una de las, digo porque me acordé que he discutido esto con un filósofo hace muchos años. Alguna gente considera que la separación entre el mundo vivo y el mundo no vivo es cualitativa. Digamos, hay una barrera en lo cual lo no vivo nunca va a ser vivo y viceversa, lo cual la ciencia está muy en contra de eso, porque la ciencia tiene, por ejemplo, nos da muy fuertes evidencias de que el planeta Tierra se formó hace 4.540 millones de años y tenemos esa cifra con un 1% de error, y está claro que cuando se formó era una roca fundente en la cual no había vida. Entonces, no había vida y hoy hay vida. En algún momento tuvo que gestarse la vida. Claro que uno puede pensar que quizás la vida vino de otro lado, ¿no? Hay algunas ideas según las cuales la vida vino de otro lado, pero en cualquier caso sabemos que hubo un origen del universo, por lo tanto alguna vez no hubo vida y hoy hay vida. Entonces debería haber un mecanismo por el cual lo no vivo se convierta en vivo. No sabemos cuál es ese mecanismo. Tenemos decenas de años de muchos científicos investigándolo y con avances que terminan siendo avances y retrocesos, porque realmente lo que ya ha quedado bastante claro es que no es nada sencillo. En algún momento, hace unas décadas, se creía que con materia orgánica y un poco de shocks eléctricos y un poco de calor, y esperando un poquitito se iba a producir vida, y esa expectativa vino de un experimento muy famoso en el cual efectivamente de esa manera se obtuvieron moléculas orgánicas muy complejas, que son parte de los ladrillos de la vida, pero nunca se logró pasar de esos ladrillos básicos que más tarde se descubrió que están en todas partes. O sea, cuando se han descubierto en cometas, en muchos otros lugares del universo, o sea, que parecen ser muy abundantes esos ladrillos pequeñitos, pero eso no quiere decir que uno escale la vida. Perdón por toda esta vuelta, pero creo que es importante en una charla en la cual se habla de qué es la vida, tener claro si la vida es algo que evolucionó de la no vida, porque si evolucionó de la no vida, como creo que es lo que cualquier científico me parece que estaría de acuerdo, entonces la frontera con la no vida seguramente no es tan rígida. Eso también habla en la dirección de no definir con mucha precisión, porque aparentemente debe haber, si uno comprendiera bien ese mecanismo, debe haber cosas que están al límite de desarrollar vida, por ejemplo, o recién desarrollada la vida. Respecto al tiempo, bueno, no es mucho lo que, bueno, voy a por alusiones, porque obviamente Einstein sí que cae dentro de mi terreno de conocimiento. Efectivamente el tiempo es muy curioso porque el tiempo es muy difícil de definir. Einstein lo definía de una manera muy provocadora y que parece casi una burla al que le pregunta qué es el tiempo, pero es como él respondía, él decía: el tiempo es lo que mide un reloj. Esa es la profunda respuesta de la filosofía, que es el tiempo. Y de hecho Einstein tuvo un famoso debate, ya que estamos de ciencia y filosofía, probablemente el debate más famoso de la historia de ciencia versus filosofía, que por supuesto va a pasar a ser pero antes que fue uno que tuvo lugar en 1922 en París, y fue Albert Einstein debatiendo con Henri Bergson, un filósofo francés que ha caído en el olvido, pero que en ese momento era el filósofo europeo más famoso y más influyente, que en particular había pensado mucho sobre el tiempo y afirmaba que el tiempo de la relatividad no era el tiempo de verdad. O sea, él decía: el tiempo de la sustancia, de la existencia humana, tiene una densidad. Bergson decía algo que a mí me simpatiza bastante, a pesar de que me pongo del lado de Einstein. Einstein fue muy duro en el debate. También yo creo que Einstein no tenía muchos
como nos ocurre muchas veces a los científicos, cuando algo le parece que está mal, lo dice y punto. No tiene mucho reparo en si ofende al otro o no, pero luego de una larga parrafada de Bergson, en la que dijo que habló del tiempo de los filósofos, Bergson dijo, no hay tiempo de los filósofos. Que de hecho esa frase ha quedado como una especie de estigma de ese debate y de cómo, y mucha gente considera que ese fue el momento en el cual la ciencia protagonizó, ese debate escenificó la supremacía de la ciencia sobre la filosofía, que hasta ese momento eran dos disciplinas casi iguales, casi idénticas. Pero bueno, Bergson hablaba del tiempo, y ya sé que me estoy extendiendo, ya lo avisé, soy argentino, pero creo que es interesante, porque Bergson hablaba del tiempo de la existencia como un tiempo con trazo grueso, versus el tiempo de la ciencia, que es una dimensión, o sea, es algo que no tiene grosor. Por ejemplo, Bergson cuestionaba muchísimo en ciencia, es muy natural decir, consideremos un instante dado de tiempo, ¿no? El instante T0. Es un instante, una foto del tiempo, uno para el tiempo en ese instante. Y Bergson dice, y seguro que ustedes van a encontrar muy razonable lo que dice Bergson. Bergson dice, eso es una abstracción de los físicos y de los matemáticos. No existe tal cosa como un instante. Un instante en la vida real, un instante está borroneado, hay un poquito de antes, un poquito de después, no hay un instante preciso. Lo mismo que el tiempo tiene un grosor, y ese es el tiempo relevante para la vida humana, decía Bergson. Yo creo que Einstein tiene razón en lo que le dijo muy duramente delante de un auditorio. Le dijo, usted mucho de física no entiende, y efectivamente Bergson creo que no entiende. Bueno, tampoco era, digamos, Bergson en su libro Duración y Simultaneidad, para mostrar que sí sabe de física, desarrolla en los primeros capítulos toda la relatividad como él la entendía. Bueno, creo que en el fondo no entendía del todo la relatividad, pero bueno, creo que entendía otra cosa que también es interesante. Entonces, si quitáramos de las ecuaciones el tiempo, ¿crees que podría haber existido vida? No, yo creo, a ver, una de las... te digo que no y luego inmediatamente pienso que no sé. O sea, voy a responder de vuelta con una medio evasiva, pero muy provocadora. En la Tierra sabemos que la vida surgió hoy pareciera que fue hace unos 4.200 millones de años. Sin embargo, la muerte surgió mucho después. Es algo bastante curioso, pero que nos lleva a preguntarnos si el tiempo es tan importante para la vida, porque durante muchísimo tiempo la vida fue de células procariotas que no tienen, como las células eucariotas que tienen núcleo y estructura, eran células muy simples que simplemente se dividían. Entonces en realidad una célula podía morir, sí, porque no sé, un fotón ultravioleta podía destruirla, pero no existía realmente un envejecimiento de la célula, una vida entendida como la entendemos hoy con cualquier especie, ¿no? que nace, que tiene un periodo de infancia, crecimiento y una senectud, ¿no? Las células procariotas no tenían eso. Así que el fenómeno de envejecer surgió cuando se armó la célula eucariota, que en el fondo es una comunidad, ¿no? La célula eucariota es la célula de todos los organismos complejos hoy en día, que tiene núcleo, mitocondrias, tiene toda una estructura. En el fondo es una gran comuna, ¿no? Una gran comunidad de seres vivos. Pero bueno, sin duda que el tiempo es el factor fundamental que ha permitido lo que llamamos evolución, y hasta que alguien muestre lo contrario, la evolución es la vida, ¿no? Como lo entendemos. Has utilizado un término que yo creo que es muy importante relacionado con la vida, que es la muerte. Sebastián, yo creo que eres de las personas que más cerca de la muerte has estado, más vivencias has vivido, más compañeros seguramente has perdido. ¿Qué importancia tiene la muerte? Bueno, primero vamos a morir todos, y espero que todos los que estemos aquí ya lo sabíamos, ¿no? Porque es una mala noticia realmente, ¿no? En realidad, la muerte no es una cosa diferente de la vida, es el fin de la vida. Y en ese proceso de envejecimiento, por cierto voy a hacer así rápidamente, porque lo que espero es que entremos en materia de qué es el tiempo para nosotros ahora,
qué es la muerte para nosotros ahora, qué es el envejecimiento para nosotros ahora. Porque nunca anteriormente en la historia de la humanidad hasta hoy vamos a tener tanta gente mayor en el planeta. Pero me gustaría decir, conocí hace unos meses a un filósofo italiano que se llama Henri De Luca, que tiene mi misma edad, es 5 meses mayor que yo cumplo 75 años la semana que viene, o dentro de pocos días. Quiere decir que estoy en esa tercera etapa. Y le han hecho un documental muy divertido que compara la vida de un humano con la de 3 caballos. Y dice, en la primera etapa, el caballo, que es la juventud, ¿no? El caballo va al galope. La segunda etapa, que es la etapa de la madurez, vamos al trote. Dice, y la tercera etapa vamos al paso. Y luego explica qué es el envejecimiento, ¿no? Dice, en la tercera etapa es la mejor de la vida, porque ya hemos pasado por las otras 2 y por tanto sabemos más que antes, y por primera vez en la historia se nos da la posibilidad de, con nuestros conocimientos, vivir la última etapa, que le llama la experiencia. Bueno, he de contar que todo esto lo va contando él en off mientras escala una pared de 300 metros sin cuerda. Y me parece que es formidable, ¿no? Porque se va haciendo las preguntas que nos llevamos haciendo desde que el ser humano es ser humano, ¿no? Que es el sentido de la vida, qué sentido tiene que estemos aquí, cuál es el sentido de la existencia y la utilidad de la misma. Y quizás muchas veces lo que debemos hacer es optar más por lo bueno que por lo útil, al mismo tiempo que da una lección de cómo la vida es vida hasta el momento de la muerte y, como decía Quevedo, y hasta más allá de la muerte. Del poema ese de Quevedo, que es el más bonito, el poema de amor más bonito, que dice, y polvo soy después, dice, pero polvo enamorado. Y además, con lo que estás contando de que esa tercera etapa, que donde vamos al paso, si no recuerdo, además hace poquito, tanto el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como junto con el líder chino, ya valoraban, incluso se valoran algunos estudios que podríamos... 150 años. Incluso podríamos llegar a un momento donde el ser humano podría alcanzar la inmortalidad. Pero más viejo, eso lo ha contado Yuval Harari en el segundo tomo. En el primero era Homo sapiens, en el segundo Homo Deus. Y es eso lo que plantea, la hipótesis que plantea es algo también viejo, ¿no? Porque retoma, ¿no? Hay gente que decía que si la batalla de Salamina, en lugar de ganarla los griegos, la hubieran ganado los persas, que civilizadamente eran superiores, hoy ya seríamos inmortales. Y Harari lo que dice es, habrá un momento en que tendremos capacidad de revertir el envejecimiento y tendremos fórmulas para curar todas las enfermedades. Y dice, ¿seremos inmortales? No, seremos amortales. Es decir, la gente no saldrá de casa porque si te pilla un camión eso no hay quien lo arregle. Pero si vives dentro de una burbuja es probable que seas a cambio de que un montón de la población sean irrelevantes, que es lo que plantea. A mí me parece que es una teoría un poco, como diría yo, más que adelantada, que está haciendo trampas al solitario. Y es trampas al solitario porque no dependemos tanto de la cantidad del tiempo, y aquí vuelvo a hablar de un tiempo relativo, porque además de Einstein, cualquiera
que ha estado enamorado sabe que en un momento el tiempo se detiene para ti, ¿no? Y sin embargo, cuando estás a punto de morir y de repente la fugacidad de tu vida pasa por delante de ti. Y cuando estás en un examen que no sabes, que tienes que estar 50 minutos, crees que has estado 10 horas. Así que yo creo que la cuestión de fondo no es los años que vivimos y que se pueden vivir en meses, en minutos, en segundos, sino de qué forma vivimos. Y ese apartado tiene que ver con la calidad del tiempo y tiene que ver con la hondura, con la profundidad, con las emociones, con la gente con la que lo compartimos. Y me callo. Hablando de la inmortalidad, yo creo que también es muy importante el tema evolutivo. Nuestra estrella es de tercera generación. Ha habido una primera estrella formada de hidrógeno, helio, que explotó en supernova, que creó otra nueva estrella, que volvió a explotar, y hoy estamos aquí gracias a que se crearon los elementos químicos pesados para que estemos aquí. Si hubiera sido una estrella inmortal, no estaríamos aquí. Entonces, me gustaría a ti que me plantee, que tu opinión, conocer un poquito sobre el tema de la inmortalidad. ¿Había entonces un pequeño parón en la evolución? Si el ser humano llegara a conseguir eso, esa inmortalidad. Bueno, primero quiero expresar mi acuerdo con lo que dijo Sebastián recién, en el sentido de que yo creo que a veces, alguna vez también estuve en un debate sobre esto, sobre la inmortalidad, y había no me acuerdo el nombre, un californiano que tiene una clínica por la que cobra muchísimo dinero porque se supone que contribuye a que gente muy, muy rica en Estados Unidos tenga tratamientos por los que puede rejuvenecer. Y él lo invitaron en Santiago de Compostela a ese debate y él afirmó la posibilidad hoy, con la medicina que tenemos, de convertir a una persona en inmortal. A mí me pareció, yo de hecho le planteé, yo estaba en el público en ese momento y le planteé una pregunta y su respuesta me hizo tener claro que estamos bueno, que no yo creo que nunca va a ser posible eso, pero la fantasía de él, cuando le pregunté, mi pregunta tenía dos partes. Déjeme primero empezar por la más sencilla. Él dijo, bueno, una persona que se compró un Ford de los primeros, no sé, hace 120 años, y que lo cuidó mucho y le cambió todo, no hay ninguna razón por la cual el coche no puede funcionar hoy. Claro, sí, pero es que un coche uno le puede cambiar todas las piezas y el coche sigue siendo el mismo coche, ¿no? Una persona, como mínimo, tenemos la duda si el día que toque hacer el service de cambio de cabeza, con la nueva cabeza somos el mismo, caben muchas dudas, pero digamos que no es tan sencillo el cuerpo humano como lo es un automóvil, que es un artefacto bastante más simple. Entonces, a veces, yo que vengo de la ciencia que es reduccionista por naturaleza, pero bueno, hay que tener claro que uno hace reduccionismo para poder entender mejor las cosas y muchas veces se encuentra, yo diría que más de las que uno esperaría, que el reduccionismo funciona. Pero bueno, no siempre funciona. Y creo que el ser humano es especialmente complejo y cualquier forma de reduccionismo lo convierte en algo que no es el ser humano. Esto que mencionabas de Putin y el presidente chino, claro, supongamos, es muy raro, ¿no? que dos personas estén hablando de la posibilidad de ser eternos o vivir 150 años y que luego, calculo que si uno va a Rusia o a China, debe haber una parte importante de la población que no vive en condiciones muy idóneas o muy óptimas, entonces es hasta insultante, ¿no? Me parece para mí, para mucha gente, que la vida es un trasiego difícil, encontrarse estos dos señores hablando de esa manera, son como dos personas que están disfrutando de la vida y que ellos quieren vivir 200 años, y tal como, yo no había leído eso de Yuval Noah Harari, pero sí que estoy de acuerdo, para que dos personas vivan 150 años tiene que haber 2 millones que trabajen duro, que trabajen duro porque hay una cuestión casi energética, entrópica, que obliga a que sea así. Lo vemos, o sea, estamos en una etapa de la historia de la sociedad cada vez más desigual, en el que por una parte las grandes masas tienen cada vez más acceso a muchas cosas, pero los ricos son
insólitamente ricos. Nunca ocurrió en la historia de la humanidad que alguien tenga 100.000 millones de dólares, el equivalente como fortuna personal. Pero bueno, la pregunta no era esa, sino sobre el tiempo. ¿Qué afectaría a la evolución, la inmortalidad? No, bueno, justamente, primero habías mencionado la necesidad de que las estrellas mueran para que vivamos nosotros, eso es algo muy lindo, ¿no? Si necesitamos que mueran las estrellas. Si no murieran las estrellas, no explotarían, no expulsarían carbono, nitrógeno y oxígeno, y el universo sería hidrógeno y helio y nada más. O habría carbono, nitrógeno y oxígeno en las estrellas. No existiríamos, no habría planetas, no habría planetas, rocosos, sí, efectivamente. Así que bueno, alguien tiene que morir para que otros vivan, eso es una ley. Y bueno, la muerte tuvo un papel muy importante en la evolución. O sea, cuando se pasó en esto que mencionaba antes, ¿no? De las células procariotas a eucariotas y luego aglomeraciones de células que formaron individuos, uno podría preguntarse cuál es la ventaja evolutiva de la muerte. Porque si no la tuviera, no morirían los individuos, pero la tiene porque es necesario, en principio, como siempre, un grupo de seres habitan una región, un lugar, tienen que acceder a alimentos, a fuentes de energía, etcétera, etcétera. Si no murieran los seres humanos, pues hoy la Tierra estaría, no sé, tendría una población insostenible y además en la cual habría 99% de la población, gente de 500 años, y que presumiblemente, aunque no muriera, no estaría, no galoparía, y habría un grupo reducido comparativamente de jóvenes trabajando para alimentar al 99,9% de la población. Digamos, en organismos complejos la muerte parece ser necesaria. Claro, hasta ahora ha habido muerte. Si me preguntas si el día de mañana por un pase mágico deja de haber muerte, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé, porque sería un cambio tan radical de las condiciones de la sociedad que algún Julio Verne tendría que pensar en qué pasaría en esa situación. Además, en la Tierra los primeros seres vivos si no hubieran muerto no hubiéramos estado tampoco aquí. Hemos ido evolucionando poco a poco y nos hemos ido adaptando al medio y por eso yo creo que la muerte en este caso es necesaria. Si no hubiéramos estado aquí y hubiéramos evolucionado hasta llegar al ser humano o el simio, cómo cambió al ser humano. Os voy ahora a preguntar un tema también controvertido relacionado muchas veces con la vida y es, ¿necesita la vida de un creador, Sebastián? Bueno, yo creo que el fondo de esa evolución, que por decir, ¿no? Hay genes dentro de nosotros de unos 6 millones de años, aproximadamente. Quiere decir que dentro de nosotros tenemos instintos, por más que queramos, digamos, reducir, y me parece que hubo una contestación también de un filósofo conocido, ¿no? A través de la civilización hemos logrado reprimir nuestros instintos, pero los instintos están ahí, es decir, somos el resultado de millones de años de evolución. Y sin embargo, lo que conocemos como civilización, que podría ser el comienzo de la domesticación de los grandes mamíferos y de la escritura, pues en algún sitio, como decía, hay que poner el principio, pero antes ya hubo, ¿no? Hace 13.000 años salimos de las cavernas, sabemos muy poco porque ni teníamos escritura y la tradición oral y los restos de lo que queda allí es muy poco, así que cada vez que se encuentra un hueso, ¿no? Porque estuve ayer, por cierto, viendo un museo de la evolución en Arnedo, muy interesante. Y me contaban, pues ha aparecido un hueso nuevo que parece que hace 500.000 años, con lo cual es más antiguo que otro, que tal. Bueno, cada vez que se encuentra un dato de esos, en realidad se remueve todo lo que había antes, ¿no? Pero aproximadamente hace 13.000 años, cuando se empezaron a retirar los hielos, que no se retiraron en todos los tiempos, en todos los lugares de la Tierra al mismo tiempo, pero empezamos a salir, así que hay talento humano con 25.000 años, que hay pinturas en cavernas, hace 40.000 años aproximadamente, y hace 6.000 años es el origen de la domesticación del caballo.
me gusta atarme a eso porque de los mamíferos domesticados hubo 6 que cambiaron nuestra vida, que son, ya sabéis, el caballo, la vaca, la oveja, la cabra y el cerdo. Pero el que tenía un caballo tuvo posibilidad, primero, de arrastrar cargas mucho más que el vecino, con lo cual tenía posibilidades de hacer casas, por ejemplo, de piedra. El que tenía caballo, además, tuvo posibilidad de arar la tierra y, además, de recorrer distancias más largas. Y, por último, esa historia que parece que va implícita en nuestros genes, que es la de la colaboración y, al mismo tiempo, la competencia. Entonces, la competencia llevada al estilo militar, desde que hubo caballos, la decidieron las cargas a caballo. La última carga a caballo que hubo en la humanidad se dio en la Segunda Guerra Mundial. La caballería polaca, que tenía fama de ser una de las mejores del mundo, contra los tanques alemanes. Así que os cabe imaginar cómo acabó la carga a caballo. Por primera vez no se decidió la guerra así, pero tenemos 6.000 años de evolución que conocemos más o menos bien. El otro punto que yo pondría, pues la Ilíada, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, o pienso yo, ¿no? La Ilíada es la epopeya épica, tiene aproximadamente 3.750 años aproximadamente. Y ya la Ilíada lo que muestra es el horror de lo que es la guerra, con una crueldad descrita por Homero absolutamente inimaginable hoy en día. Lo digo porque de ahí vienen los griegos, de paso nos enseñaron a pensar, y de ahí viene tanto la filosofía de la que hablamos de la vida, pero también de la muerte, ¿no? De cómo, y de los primeros mitos de la creación, que están en el origen de todas las religiones, en el origen de intentar dar una explicación del mundo en el que vivimos, es decir, de todos los fenómenos naturales que a los hombres primitivos les parecía un terremoto, un volcán, un meteorito, es decir, intentar dar explicación a eso y luego a la propia muerte en sí misma. Y de ahí hay una filosofía de, pues detrás de algo que se creó, pues debe de haber un creador. Y yo creo que esto es común y lo que a todas las religiones, digamos, y que hoy, en mi opinión también, en mi modesta opinión, con los conocimientos científicos actuales, todos esos mitos se han caído. Yo este año he tenido la suerte de estar en la Cueva del Castillo, y la verdad es que a mí me has colocado un poco, porque claro, hace 25.000 años ves esas pinturas y ves que había una persona que se dedicaba exclusivamente a custodiar esa cueva. Claro, yo analizando, dices, si tú analizas la pirámide de Maslow, lo primero que en esa época lo primero que harían simplemente con sobrevivir valía, con ir a cazar y comer. Pues no, dejaban a una persona allí para que se pudiese alimentar, la alimentaban, le traían la comida. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué dejaban a una persona dedicada a la espiritualidad hace 25.000 años? Es que, primero, eso nos lleva a una respuesta de Picasso ante las pinturas, que dijo, después de Altamira todo es decadencia. Me parece preciosa. Y la segunda es, porque desde esos orígenes de hace 20, 25.000 años, los humanos ya nos dividimos en la colaboración, es decir, la colaboración en grupos que no debían ser muy grandes, más allá de 50 personas, tenía que ver con una distinción clara entre padres exploradores y padres que no querían asumir riesgos y que, sin embargo, eran cuidadores. Y yo creo que eso ha llegado a nuestros días, que hay gente más dada al riesgo, ¿qué te voy a decir, no? Y gente que prefiere quedarse
en casa y es, digamos, menos aventurero. Pero esa dicotomía ha llevado a eso, ¿no? Hubo una selección de trabajos, pues si alguien se tenía que quedar en la cueva, a lo mejor, además de cuidar de la cueva, tenía que cuidar de la prole, porque alguien tendría que alimentar a 5 o 6 niños de diferentes padres, y a cambio, cuando se trae la caza o la comida, se repartía, y el padre que explorador sabía que sus hijos estaban bien cuidados. Muy interesante. Yo la verdad es que cuando vi la cueva, la verdad es que me descolocó, y además que es son escrituras encubiertas muchas veces en pinturas, porque las pinturas se han visto pinturas o manos donde no había esos alimentos en el lugar, y por eso me sorprendió. Y la misma pregunta, José, volvemos ahora casi al origen, al Big Bang. ¿Hay un creador? Bueno, yo creo que la ciencia, de manera bastante categórica, dentro de lo categórico que puede ser siempre conocimientos provisorios, no hace falta un creador. Digamos, por supuesto que antes mencioné que no sabemos bien cómo se pasa de la no vida a la vida, entonces alguien podría objetar muy razonablemente que hasta que no entendamos eso, siguen quedando huecos en los cuales podría colarse el creador, pero eso es lo que Richard Dawkins llamaba el dios de las grietas, ¿no? Que es como un dios que va retrocediendo, es el dios de todo lo que no conocemos, y cuando conocemos algo, pues se va reduciendo y va ocupando los espacios que quedan por comprender. Yo creo que particularmente el comportamiento voy a decir algo muy raro, ¿no? Porque el comportamiento del átomo de carbono, sumado a las leyes de la mecánica cuántica, que son las que dicen cómo se comporta, muestran que el átomo de carbono es una especie de ladrillo de una maleabilidad absolutamente increíble, que permite el crecimiento de estructuras muy grandes, permite el crecimiento de estructuras muy grandes y que no son iguales todo el tiempo, lo que una especie de... Enlaces covalentes, los enlaces covalentes. Claro, pero digamos, permite, uno suele llamar cristal en ciencia a algo que tiene una estructura idéntica. Cuando me voy moviendo, por ejemplo, esta superficie de esta mesa es igual aquí que aquí. El carbono permite crear estructuras que son casi iguales, pero van cambiando un poquito y que permiten codificar cosas. Concretamente, por ejemplo, el ARN o el ADN, estas largas moléculas que pueden tener una estructura casi periódica, pero no del todo periódica, por lo tanto, puedo escribir un texto, ¿no? Si yo tuviera el equivalente en un texto, si fuera periódico, es que yo tengo, no sé, ABCDE, ABCDE, o sea, yo puedo tener una secuencia infinita de ABCDE, vale, eso es un texto, no tiene ninguna información ese texto. En cambio, combinando las letras y de modo tal que lo que salga ahí es el Quijote, pues tiene información. Las letras tienen un orden que se parece al anterior, periódico, pero con rupturas, con espacios, con distintas aliteraciones que le dan sentido. El carbono tiene esa potencialidad. Y la mecánica cuántica, a través de la superposición, a través del enlace covalente, que es producto de la superposición, es el pegamento que permite que por una parte es curioso, ¿no? Porque uno creería ingenuamente que para la vida, que es algo que tiene que ser muy estable, ¿no? O sea, un individuo vive, no sé, 100 años, 80 años, y entonces es importante, va ocurriendo muchos procesos, mueren sus células, nacen otras, se reemplazan. Uno diría, eso tiene que ser perfecto, si no, la gente no viviría más que unos pocos meses. Y sin embargo, es curioso porque no es perfecto el mecanismo, o sea, el ADN se oxida, por ejemplo, la molécula de ADN se oxida. Y sin embargo, la vida encontró mecanismos de corrección, de reparación, muy eficientes, que son los responsables de que vivamos tanto tiempo. El sistema inmunológico, o sea, hoy justo participaba de un podcast en el cual una experta en esto decía que es dentro de los sistemas del cuerpo humano, del que menos se habla y que es quizás el más espectacular, porque el sistema digestivo, el sistema sanguíneo, etcétera, los conocemos todos, sabemos cuál es el órgano responsable. El inmunológico es el que produce el milagro de que, a pesar de que estamos permanentemente expuestos a bacterias, virus, parásitos de todo tipo, no nos morimos. O por lo menos, obviamente hay gente que se muere, pero en general...
Sí, pero digo, lo normal, si uno lo piensa un poco, es que uno se muriera muy rápidamente. Porque estamos permanentemente en contacto con estos individuos. Me hablabas del creador. Voy a cerrar la respuesta y no quiero ofender la creencia de nadie. O sea, yo soy ateo y la ciencia, en principio, es completamente compatible con la ausencia de un creador. En mi opinión, las ideas de Dios se gestaron a partir de un ser, el humano, que tiene miedo a los terremotos, tiene miedo a las tormentas, tiene miedo a la muerte, porque el ser humano sabe que se va a morir, vela a los mayores que han muerto y los entierra, o sea, hay una comprensión de la muerte que automáticamente empuja al cuál es el sentido de la vida, que seguramente iremos para allí en un ratito, que un perro no se pregunta presumiblemente por el sentido de la vida, el perro hace lo mismo hasta el día que se muere. El ser humano tiene una gran angustia, porque sabe que se va a morir. Tenemos una parte racional que en el fondo, si lo pensamos un poco, uno razonaría así: me voy a morir, por lo tanto, ¿por qué tengo que respetar el semáforo en rojo? Me da igual todo, o sea, ¿por qué no puedo ir a robar a una persona si yo voy a vivir poco y me da un poquito igual? O sea, ¿por qué tengo que ser bueno? ¿No? Es un gran dilema el tema de la moral y la ética en el humano, que es consciente de que en el fondo hay una especie de narrativa abstracta que hace que todos seamos civilizados, ¿no? Cuando en realidad podríamos estar todos ahora mismo peleando y compitiendo por lo que tiene el otro. Es curioso una cosa con la que quiero cerrar, que es muy linda, y me la quedé hoy viniendo en el tren, la pensé y me parece una idea muy, muy linda, yo no la he leído en ninguna parte. El ser humano, que está hecho de carbono, sabe que va a morir e inventa un creador para tener un alivio, ¿no? O sea, de última está el cielo, si me porto bien voy a vivir para siempre. La inteligencia artificial, hacia la cual seguramente vamos a ir ya mismo, es vida hecha en silicio. Si uno tuviera que no va a morir, la inteligencia artificial no tiene ningún temor, ni al terremoto, ni a la muerte, ni a nada, por lo tanto, déjeme aventurar que no va a creer en un creador, va a ser atea la inteligencia artificial, pues no tiene ningún motivo, no tiene ninguna necesidad, no tiene ningún miedo en principio, y sin embargo sí tiene un creador. Es curioso, ¿no? La vida en silicio tiene un creador y no cree en él, y nosotros, pienso yo, no tenemos creador y creemos en él. Es curioso. Está por cierto que es muy bonito de todo lo que has contado y que van encajadas unas piezas con otras, ¿no? Yo muchas veces personalmente creo que, como he dicho anteriormente, definir limita, y el ser humano ha definido el término de Dios. Pero yo muchas veces a mí me planteo otra cosa, otra manera de verlo. Nosotros somos una especie limitada, no somos la especie más evolucionada del universo, vemos una longitud de onda que va a 350 nanómetros a 750 nanómetros, y somos una especie que ve una longitud de onda, que hemos evolucionado con unas características según hemos ido evolucionando. Y yo creo que hay ciertos términos que, aparte ya que el ser humano ya define de costumbre, el término de Dios puede ser uno de ellos. Lo define, lo limita, se crean las religiones, vienen los problemas por las definiciones. Pero claro, mi pregunta es, si yo le pregunto a un gato la raíz cuadrada de 25, para el gato no existen las matemáticas. ¿Significa eso que no existen las matemáticas? Y si no, con el término de Dios nos pasará lo mismo, que somos una especie limitada que no podemos entenderlo. Sí, pero a ver, lo que pasa es que creo que estamos mezclando cosas. Cuando hablamos de Dios, luego lo podemos disfrazar, pero estamos hablando de un ser. Un creador. Estamos hablando de un creador, un ser con voluntad que creó algo por algún motivo, ¿no? Un ser inmortal. No sé qué motivación tiene. Si fuéramos inmortales, como dice un pensador y humorista argentino maravilloso, dice: si uno fuera inmortal, cuando ve pasar a la mujer de sus sueños, no se levanta, dice: bueno, ya pasará otra vez, espero 3 millones de años que vuelva a pasar y bueno, ahí me levanto del asiento. Entonces, la inmortalidad es muy enemiga de lo volitivo, ¿no? De querer hacer cosas. Entonces, me intriga, digamos, un ser inmortal, ¿para qué creó algo? Algo con lo cual luego, bueno, depende, por supuesto que hay 10.000 religiones, entonces depende con cuál. Yo hablo de las que más conocemos todos, que son las monoteístas, ¿no? Es un ser que se cabreó, que no le gustó lo que ese individuo al que creó hizo.
me parece tan claro que cuando se habla las características del Dios del que habla la Biblia, somos nosotros. O sea, hemos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza. Ahora, hablar de Dios como aquello inmaterial, que creo que es por donde vas tú, aquella cosa inmaterial que hace que este universo material tenga un sentido, genere una vocación de belleza, ahí no tengo ningún problema, y creo que efectivamente hay algo que hace que uno quiera o no dedicarse a construir sentido y a hacer cosas en un universo que yo creo que no lo tiene. No, ahondando en eso, de gente que ha dedicado la vida a escribir y a estudiar, como Carl Sagan, como Stephen Hawking, como Edgar Wilson, que por cierto, a la gente que esté interesada en este tema, este libro es una maravilla. Dicen que se puede explicar perfectamente el universo sin la idea de un Dios. A mí me gustaría, cuando hablabas de la angustia de la muerte, ¿no? que solo tenemos los humanos, porque somos los únicos que tenemos conciencia de nuestra mortalidad, hay un dato porque mis nietos, que tienen 10 y 7 años, saben más de mitología griega que el 90% de la población española, porque oyen un podcast que está en Spotify, que se llama Destripando la Historia, que es para morirse de risa. Así que cuando yo le cuento a mi nieto, pues yo he estado en una montaña en el Cáucaso, que es donde Zeus encadenó a Prometeo, cuando Prometeo roba el fuego y se lo da a los mortales, ¿no? Y entonces yo le cuento esto a mi nieto y me dice, pero ¿y cuando llegaste a la cumbre viste las cadenas? Digo, ¿qué cadenas? Coño, con las que ataron a Prometeo. Cuando los dioses griegos, el mito griego, que a mí me gusta mucho porque va entre montañas, es decir, los dioses griegos además tienen todas las contradicciones posibles, follan con humanos, es decir, que les hacen todas las putadas posibles, que hay diosas que se tiran a Zeus para mientras duerme después el polvo poscoital, ayudan a los troyanos o ayudan a los griegos, ¿no? Es decir, tienen todos los vicios y las pocas virtudes de los humanos también. Bueno, pues cuando Zeus hace mortales a los humanos, dice, a última hora se apiadó de ellos y no les dijo la fecha en la que iban a morir. Y a veces, meditando sobre eso, si supiéramos la fecha que vamos a morir, sería angustiosa la vida, que es ni más ni menos que los que les ocurre a la gente que les diagnostican una enfermedad mental o una enfermedad mortal, y les dicen, pues te queda 2 meses de vida, ¿no? Y luego, a lo que decías tenemos organismos que gracias a la muerte han ido evolucionando, adaptándose por las leyes de la evolución natural, y tenemos cuerpos que se adaptan. Y seguramente que para cada cosa y para cada virus habrá una razón. Pero yo conozco muy bien la adaptación de los habitantes del Himalaya y del Karakorum, que viven por encima de 3.000 metros en lugares que son inhabitables. Es decir, a cualquiera de nosotros, bueno, es el problema que tiene la ocupación china del Tíbet. La planicie media del Tíbet está a 4.800 metros y los chinos que sacan de Pekín los llevan con las pistolas al Tíbet y se mueren. ¿Por qué? Porque a 4.800 metros, si no estás adaptado genéticamente, y lo que hacen es que los van relevando cada cierto tiempo, y ahora lo último como es imposible controlar a los nómadas, lo que están haciendo es ciudades artificiales
donde los congregan porque es la única forma de controlarles. Pero en un proyecto genético que tenemos en marcha en José, lo que está demostrando es la gente que vive en esos valles a más de 3.000 metros se han adaptado de tal forma que tienen modificaciones genotípicas imposibles de repetir en nosotros. Y las mujeres mucho más que los hombres. Lo que hemos traído son muestras, hemos comparado primero las poblaciones generales, evidentemente ellos son más fuertes, más preparados, tienen un gen que se llama el de competición, es decir, cuando estás exhausto que no puedes más, ellos tienen posibilidad de hacer más y nosotros no. Entonces la diferencia era pues esta. Luego comparamos población masculina y poblaciones femeninas. Pues la población masculina de nosotros comparado con los serpas del Khumbu o del Karakorum, pues es esta. Pero cuando nos vamos a las mujeres, las diferencias genotípicas de las mujeres que paren a 3.000 metros con embarazos duros y tal, se va al doble. Es decir, se han adaptado milimétricamente, que tiene que ver un poco con lo que tú decías. Es la capacidad de adaptación lo que nos está dando posibilidades de vivir más. Antes has hablado de que nosotros sí que somos creadores de una especie. Bueno, una especie que acaba de nacer hace poquito, que la llamamos inteligencia artificial. ¿Qué crees o qué rasgo humano crees que nunca debería apoderarse de la inteligencia artificial? Creo que en consecuencia con lo que dije antes, el miedo, digamos, el miedo. Mira, me acuerdo Steve Pinker, que es un lingüista estadounidense, en algún momento dijo algo que me pareció muy interesante hace 15 años, cuando todavía la IA no era parte, por lo menos quizás solamente de laboratorios, y él dijo, la gente le tiene miedo a la posibilidad de que la inteligencia artificial nos esclavice algún día, pero él dice, eso es absurdo, porque el ser humano esclaviza a otros, porque el ser humano evolucionó en un contexto en el cual había que competir, había que a veces someter a otros para poder salir adelante uno. Entonces, esa forma de inteligencia creada en la competencia, que obliga a veces a hacer cosas que uno quizás no le gustaría hacer, que digo como especie, no como individuo, han generado un tipo de especie que es desconfiada, que en algún punto es recelosa, que se defiende y que por lo tanto, llegado el caso ante el temor de que Luis me someta a mí, pues lo someto primero yo a él, ¿no? O sea, ese tipo de actitudes muy humanas que vemos muy frecuentemente. En cambio, la IA, que no nace en ese contexto, ¿por qué va a tener maldad o va a querer someternos? Bueno, yo en ese momento me pareció muy razonable el argumento y me pareció que era correcto. Y justo mencionaste antes a Hawking, a quien yo conocí muy bien. Hawking era una persona que dependía de la tecnología y que él expresaba muchas veces ese temor, el de que las máquinas se sublevaran, ¿no? Él decía, la ley de Moore hace que de alguna manera las capacidades de las máquinas se dupliquen cada año y medio, y en cambio el ser humano le lleva millones de años cambiar, por lo tanto es evidente que nos va a pasar en algún momento. Y claro, yo cuando él decía eso siempre pensaba que era un temor de él porque él depende de una máquina, por lo tanto supongo que sus pesadillas serían que el ordenador no le hiciera caso. Sin embargo, me impresionó mucho que cuando empezó a surgir la IA, hace un par de años, por lo menos de manera comercial, resulta claro, la IA tiene una forma de proceder, primero que se alimenta de todos los datos generados por humanos, por lo tanto, en principio, con toda la porquería, por así decirlo, nuestra, ¿no? En las redes, todo el discurso de odio, todo eso, la IA en principio, a menos que se lo capemos, la IA lo incorpora también. Y de hecho, quizás si uno se pone a pensar, no sé si en las redes no es más lo negativo, el discurso de odio, que lo positivo. O sea que está por un lado ese tema. Y el otro tema es que la IA es una forma de inteligencia diseñada para conseguir fines, sin ética, sin moral. Uno puede
uno puede ponerle controles a la IA y decir, bueno, si en algún momento para conseguir un fin tiene que matar a un ser humano, no, ese límite no lo pases. Pero al igual que hablé antes del problema de la demarcación, nunca es posible saber cuáles son todas las líneas rojas que hay que ponerle. Por lo tanto, en alguna línea roja que uno se olvidó de pintar, la IA, sin maldad, por el mero hecho de realizar una acción, puede llegar a producir consecuencias que lamentemos, ¿no? Por ejemplo, una IA no tiene ningún problema, en principio, de hecho, hoy en día lo puede hacer, para programar a otras. Para controlar una fábrica de robots, por ejemplo, y por lo tanto producir más robots. Si alguna de las potencias mundiales tiene la mala idea, que Yuval Noah Harari permanentemente alerta contra esto, y que es muy tentadora, ¿no? Imagínense una potencia que está, bueno, Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿no? Que está siempre metido en guerras y qué sé yo, tiene la idea de crear un ejército de robots, que por supuesto es muy tentador, porque si un robot no muere, nadie no tiene ninguna madre que lo vaya a llorar, por lo tanto, vuelves invencible a tu ejército si haces eso. Pero la combinación de robots con IA es de un peligro total, porque ahí sí que la IA puede eventualmente, insisto, sin maldad, sin ningún fin de opresión, sino sencillamente para conseguir un objetivo, hacer que los robots hagan lo que sea, digamos, sin una ética detrás, sin un criterio de lo que está bien y lo que está mal. Esta idea que dices, como la inteligencia artificial se alimenta de justamente estos datos, cortaremos esto para que no tenga información la inteligencia artificial. Esta idea que se te ha ocurrido. Sí, exactamente. Pero bueno, si tuviera miedo, la inteligencia artificial sería tremendo, ¿no? Porque imaginen, esta idea de lo que decía Pinker, bueno, quedaría obsoleta. O sea, la inteligencia artificial podría temer al humano que tiene al lado, y si tiene miedo, pues va a tomar medidas. Sí, y puede llegar un momento que haya, entre comillas, una singularidad tecnológica. Es decir, llega un momento donde ya no podemos controlar la tecnología. Puede ocurrir. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? Si externalizo la memoria y decisiones a la IA, ¿qué parte de yo sigue siendo mía? Bueno, primero, quizás Harari lo que plantea, que es anterior a la fábrica de robots, es ya tenemos la capacidad de modificar genéticamente los ojos azules, se está haciendo ya en las clínicas de embarazo. Es decir, podemos hacer niños que tengan los ojos verdes del padre o podemos hacer que no tenga tal gen que provoca una enfermedad. Ya podemos modificar genéticamente, con lo cual ya tenemos abierta por primera vez en la historia de los humanos la posibilidad de que no solo la selección natural sea la que va a marcar nuestro destino. Podemos hacer ya, en teoría, hacer un ejército de hombres de 2,20 metros, de ojos azules, que sean inmunes a los virus de tal, que tengan menos miedo, que estén más capacitados, que sean más inteligentes, que sean más mortíferos. Todo esto sin inteligencia artificial. Esa capacidad ya la tenemos. La posibilidad de que yo lo que creo que la inteligencia artificial no tendrá acceso de momento a nuestras emociones. Es decir, pero es probable que dentro de 10 años o de 20 años... Ahora hay ya muchos jóvenes incluso que dialogan con la inteligencia. Yo no estoy seguro, de que eso sea cierto. Digo, justamente Harari nuevamente, que lo hemos citado muchísimo. Digo emociones básicas, digo el miedo, el terror, la capacidad de sentir odio y llevarlo a la práctica con la gente, pero es probable que en breve o que lo puedan hacer. Por cierto, en esto que decías entre los jóvenes, tenemos 4.000 suicidios aproximadamente de jóvenes al año.
que digo yo que algo estará relacionado con el uso de las redes, ¿no? Digo. Sí, evidentemente, antiguamente nuestros hijos, pues la educación venía prácticamente de lo que son los padres, el colegio y los amigos. Ese era un 33% de lo que afectaba a la educación de un niño. Ahora, actualmente se añaden otros factores, como es, por ejemplo, las redes sociales. ¿No ha habido hace unos días una denuncia de un chico que se ha suicidado, no sé si en España o en otro lugar, sí, está siendo mucho por la inteligencia artificial o algo así? Sí, ha pasado eso, o sea, yo no vi la noticia esta, pero ha pasado. No, por eso está claro, la IA nos puede manipular. Bueno, Yuval Noah Harari lo comenta en el libro, da un ejemplo muy concreto en el cual una IA se le puso, cuando estaban desarrollándola en OpenAI, inicialmente ChatGPT, había como un equipo que ponían a prueba lo que estaban probando, y en un momento le pusieron una tarea que no podía hacer en principio un robot, que tenía que pasar ¿cómo se llama? Un CAPTCHA, uno de estos CAPTCHA que cuando uno entra, ¿CAPTCHA dije bien? Cuando uno entra a una página web que quiere saber si uno es humano, ¿no? Y que, bueno, le pusieron una a la IA, y lo que hizo la IA fue, le mandó un mail a una persona y le dijo, disculpa, ¿me podrías ayudar a resolver este problema? La persona le preguntó, le dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué necesitas ayuda para eso? ¿Acaso eres una IA? No le preguntó, ¿un bot? Un bot. Y la respuesta fue, no, tengo un déficit visual que no me permite ver bien, y consiguió manipular a la persona para que le haga pasar esa tarea. Yo creo que hoy estamos viendo que con los resultados electorales en muchos lugares, por mi acento, el que no lo sabía habrá descubierto dónde vengo, y el resultado que acaba de acontecer la semana pasada en Argentina muestra que, bueno, acá es una combinación de bots, pero también lo puede hacer la IA, manipular a la población. O sea, yo creo que el ser humano tiene una gran autoestima, pero injustificada. O sea, somos muy fácilmente manipulables. Eso dicho por un argentino es la hostia. ¿Para qué? Bueno, es que vivo acá hace tiempo. Pues bueno, yo creo que para terminar, ya que tenemos un puente entre filosofía y ciencia, a mí me gustaría que las últimas preguntas os le hicierais entre vosotros y que le preguntaras, por ejemplo, José, a Sebastián la pregunta que quieras conocer. Bueno, yo tengo varias para hacer, pero hay una con la que me voy a quedar, sobre todo porque no es habitual que me encuentre con alguien que ha vivido al límite bueno, en condiciones... Pero lo tienes chupado. Te vienes este verano conmigo al Garagodo. No, es que yo soy de los otros. Yo soy el que se queda en la cueva pintando. Soy heredero de ese. De los padres cuidadores. Pero te quería preguntar, porque hay algo que a mí siempre me llama la atención, que en la carrera espacial, a mí cuando uno escucha estas ideas de, bueno, en el 2030 tendremos una colonia en la Luna, o en el 2050 en Marte, ¿no? Y yo cuando escucho eso, me pasó hace unos pocos años que fui lo más riesgoso que viví, pero tampoco fue muy riesgoso, que fui a ver los telescopios de Atacama en Chile, y en el desierto, estando en el desierto, dije, a ver, si uno pone un grupo de personas aquí, bueno, hablabas antes del Himalaya, claro, si los pones mucho tiempo se van a adaptar, como ocurre con los que viven en el Himalaya, pero si pones personas que no están preparadas y le dices, mira, quedaos aquí 5 años, sin recursos, nadie te va a traer nada, o sea, ya verás tú cómo consigues el agua en el desierto, cómo consigues protegerte del sol, etcétera. Bueno, yo creo, a mí me costaría creer que sobrevivirían personas en esas condiciones, que no son tampoco tan terriblemente hostiles. Entonces, las condiciones tremendamente hostiles de la Luna o de Marte me hacen pensar que cuando la gente fantasea con esto, como si la única dificultad para poner una colonia en la Luna fuera llevar varias personas para allá, ¿no? Cuando en realidad luego esas personas tienen que sobrevivir, no volverse locas, no matarse entre ellos, no suicidarse, etcétera, etcétera. No sé, ¿tú piensas, tengo razón yo en pensar que están siendo extremadamente optimistas y que están dejando de lado algo? ¿O tú, que has vivido situaciones límites y que has visto gente que vive en el Himalaya, crees que un grupo de personas la mandan a la Luna, obviamente protegidas de la radiación, y bueno, y van a salir adelante? Sí. Van a salir adelante. Sí. Lo que no sé es en cuánto tiempo, pero va a salir. De todas las maneras,
hace poco salía, han pedido ya voluntarios. Por cierto, ¿viste la película Marte? Porque iba de eso y estaba muy... contaba esa historia. Salió la noticia, han pedido voluntarios para ir a Marte. La gente que se apunta a voluntario sabe que no volverán a la Tierra. Es decir, que si van, morirán en Marte por la duración del viaje. Y yo a veces pensaba, en el 22 era el 5º centenario de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, ¿no? Salieron 224, me parece que era de España, regresaron 18. Quiero decir que es probable que tengan un índice de peligrosidad menor que el de entonces. Y lo que ocurre es que ahí la tecnología va a ser el factor decisivo. Por eso lo primero que se está haciendo, tanto en Marte y tal, es de dónde sacan el agua. Porque con agua el resto se puede, entre comillas, arreglar, ¿no? Y yo creo que sí. Y luego, porque yo que tengo el gen explorador, ahora mismo la exploración que viene, la única que queda, bueno, son el fondo de los mares y el espacio. Bueno, y Sebastián, aprovecha también para terminar este especial de Universo Oculto realizando una pregunta a José que te gustaría conocer sobre la ciencia. Bueno, primero decir que los físicos también son filósofos, porque no hay nadie que trabaje con números y que quiera ver la cadena del carbono y que no se pregunte por el origen de la vida y la filosofía, ¿no? Entonces, ¿en qué punto esa evolución del ser humano crees tú que dejamos de ser menos simios y nos convertimos en humanos? Nuevamente tengo que hacer la aclaración de que soy físico teórico, me dedico a agujeros negros y cosas por el estilo, o sea que mi respuesta va a ser una mezcla de un poquito de lo que he leído y quizá alguna idea propia. Voy a aclarar cuándo viene la idea propia para que todo el mundo tenga claro que la poca validez que eventualmente puede tener. No, o sea, sabemos que la rama de los homínidos, como mencionaste antes, surgió hace unos 7 millones de años, es lo que la evidencia fósil muestra, y luego la rama Homo específicamente hace unos 3 millones de años, como evolución de la de los homínidos. Y sabemos que la rama de la que nos separamos eran primates y con características similares. Claro, en algún momento, o sea, sabemos también las ventajas que tenía el homínido, se caracteriza por básicamente pararse en 2 pies, ¿no? Fue no el único rasgo, pero bueno, fue el rasgo principal que produjo un montón de modificaciones, porque el propio esqueleto, digamos, de un individuo que se para en los 2 pies tiene que acomodar todo el resto, digamos, de la columna vertebral, incluso la cavidad craneal para que se acomode, porque no es lo mismo que estar con el cuerpo encorvado. Entonces, bueno, obviamente hay una parte, lo que nos enseña la evolución es que hay cosas que puede ocurrir accidentalmente, que un individuo por algún motivo tuvo las condiciones de pararse de pie y encontró ventajas. Entonces, ¿qué ventajas encontró? Bueno, varias, ¿no? Pero una de ellas es las manos. Las manos libres. Tengo las manos libres, claro. Con las manos libres tengo las manos libres, tengo la posibilidad de ir más rápido. Es más inestable la posición pero bueno, seguramente es más fácil correr que caminar. Por los primeros humanos, al final el correr es como caerse y evitar caerse todo el tiempo. En cambio, para caminar hay que tener un equilibrio complejo, quizás es incorrecto lo que estoy diciendo, pero bueno, sobre todo poder desplazarse rápidamente en largas distancias y poder usar las manos. Con el uso de las manos, muy rápidamente, con el Homo al menos, surgieron las herramientas. La gente empezó a agarrar una piedra, a golpear otra y empezar a desarrollar herramientas. Con las herramientas inmediatas, bueno, todavía faltó como 1 millón de años para el fuego, pero con las herramientas ya es posible
matar a un animal grandote y comértelo, ¿no? Entonces es de repente que el tema de la comida, que es un gran limitante del mundo natural para esta especie, también lo sería, me imagino, pero bueno, cuando venían a la caverna con un buen animal que permitía comer un par de meses, bueno, resolvía el tema de la alimentación y permitía que haya uno pintando, ¿no? Claro. Permitía que haya uno pintando. O sea, los leones no pueden permitirse que un león se quede escribiendo poesía. Tienen que salir todos a cazar porque el ocio, esta posibilidad de ocio, que en realidad realmente surgió en forma masiva con la agricultura, ¿no? Pero bueno, ya empieza a ocurrir cuando, por una parte, cuando el ser humano es capaz de cazar con herramientas, ni hablar cuando con el fuego es capaz de cocinar y por lo tanto facilitar toda la digestión de lo que come. Bueno, eso hizo que en muy poco tiempo evolutivo el cerebro creciera, el cráneo creciera. Y bueno, eso parece que tiene algo que ver con las capacidades del ser humano, ¿no? El tamaño del cráneo. El otro rasgo que yo creo que es importante del ser humano, pero que también lo tienen los otros primates, los chimpancés también lo tienen, es la cuestión social. Lo que pasa es que por algún motivo, y esto es algo que estuve pensando bastante de camino para acá, como vine en tren, ¿qué es lo que tiene? O sea, el ser humano fue capaz el Homo fue capaz de usar la cuestión social para, de alguna manera, dividir el trabajo, que haya uno que se queda pintando o cuidando de las crías y otro que sale a cazar. Los chimpancés, no estoy muy seguro de que su labor colaborativa sea tan organizada, pero creo que claramente, como también muestra muy claramente Yuval Noah Harari, a mi gusto, la organización social fue un factor absolutamente fundamental para que el ser humano pasara muy rápidamente a ocupar una posición de privilegio en el mundo natural, ¿no? Porque esta posibilidad de dividirnos el trabajo, que haya unos que hacen una cosa y otros que hacen otra, ha permitido algo tan absurdo como las ciudades, ¿no? Como vivir en grandes comunidades, en ciudades. O sea, es inconcebible en otra especie. Bueno, digo algo y inmediatamente pienso en contraejemplos, pero uno podría pensar en un enjambre de peces. Seguramente no se conocen todos los peces entre ellos. Bueno, la colmena, la abeja. Claro, puede ser. Hay muy pocas especies, dice Edward Wilson, dice que en total no hay más de 20 especies entre las millones que hay que tengan la capacidad de sociabilidad altruista, es decir, claro, de gente que hace cosas que para él no le repercuten, pero te has quedado de padre cuidador y vas a cuidar de 3 niños de gente que no son parientes tuyos, no, genéticamente no tienen nada que ver. Y Wilson lo que dice es que hay unas termitas, unas hormigas y poca gente más. Y que eso ha sido un factor importantísimo, claro, para el progreso de la humanidad. Claro, solo puedo decirte entonces, ¿sí? Con eso que me acabas de decir, está claro que aquellos individuos que se pusieron de pie y empezaron a generar un nuevo linaje, tenían una ventaja claramente entre manos muy, muy potente, que la vemos hoy en día, ¿no? Ahora, ¿por qué se produjo esa división? Yo creo que es puramente azarosa, podría no haber ocurrido. Y seguramente. Déjame que te traía además un regalo, porque me hubiera gustado escribirlo a mí, pero lo escribió un físico, que fue Einstein, ya en su etapa final. Dice: soy en verdad un viajero solitario y los ideales que han iluminado mi camino son la belleza, la piedad y la verdad. Pues muchas gracias, de verdad. Un fuerte aplauso, por favor, para los dos. Muchas gracias. Yo quiero agradeceros que hayáis estado conmigo. Sois 2 grandes amigos, me lo demostráis siempre. Siempre estáis cuando mis locuras... La pregunta que tienes que contestar es ¿cuándo te vienes al Karakorum? Y te lo traes también ahí. Bueno, somos de nosotros más de Cueva, intentaremos salir como de pinturas. Yo quiero de verdad agradeceros a los dos que siempre estáis públicamente, siempre estáis en todas estas cosas que me gusta apostar por la cultura, seguir aprendiendo. Y ya aprovechando, pues siempre cierro el programa de Universo Oculto, también recordando, y siempre pongo una canción que se llama
Love You More. Con motivo, creo que también quiero aprovechar para recordar a todos aquellos que nos regalaron conocimiento y ya no están, esas personas que nos tendieron un libro como un puente, nos enseñaron a mirar con calma y nos dejaron preguntas que aún nos acompañan. Pues para esas personas que tampoco están, yo quiero también dedicarles este programa y esta canción, que es el motivo por el que cierro siempre Universo Oculto con este tema. Así que muchísimas gracias a vosotros por venir y nada, seguimos aprendiendo, buscaremos más respuestas e intentaremos por lo menos acercarnos aunque sea un poquito a ellas. Muchas gracias.